Este capítulo 10, vamos a estar pues estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 32. Si ustedes se recuerdan, la semana antepasada pues vimos acerca de cómo Noé y sus hijos salieron del arca y cómo con esos 3 hijos se empezó a poblar la tierra. Luego Noé, en una situación, en un desliz pues que tuvo, termina prácticamente embriagándose. ¿Se recuerdan? Dios le permite que cultive el fruto de la vid, Dios le permite que pueda recibir esa bendición. Hay un pequeño, pues diríamos, abuso de parte de Noé en cuanto a eso, y termina Noé embriagándose, quedando desnudo en aquella tienda. Sus hijos, su hijo Cam entra, ¿se recuerdan cómo entró? Y vio la desnudez de su padre, dice, y no hizo Cam por cubrir esa desnudez, sino que salió en aquel momento, sale de aquella tienda y va y se lo cuenta a sus hermanos. Decíamos de que en la traducción original, al decírselo a sus hermanos, no se lo dijo de buena manera, sino que era en un tono de burla, ¿no? Entonces es por eso que vemos cómo luego Noé termina profetizando sobre sus hijos, pero sobre Cam realmente cae una maldición, ¿verdad? Y hablábamos cómo Moisés habla de que Cam va a ser siervo de siervos, maldito iba a ser Canaán. Luego vemos cómo sobre sus hijos Sem y Jafet, Moisés los bendice con esas palabras. Si alguien no tiene Biblia, por aquí atrás hay unas Biblias para que puedan llevar la lectura. Ok, hermana, si quiere. Ok, bueno, ahí está. Sí se ve, ¿va? Ok. Entonces, en el capítulo 9 tenemos ese final en cuanto a Noé. Ahora en el capítulo 10 vamos a ver cómo se nos narra acerca de los descendientes de los hijos de Noé. Entonces es interesante poder ver ahora cómo Dios empieza a cumplir ese mandato por medio de la familia de Noé, ¿no? Entonces en el libro de Génesis es un libro de orígenes. Si ustedes recuerdan, el significado de Génesis es orígenes. Y hemos visto el origen del pecado, hemos visto el origen de este mundo creado, el origen de los primeros seres humanos. Hemos visto también cómo incluso fue el origen del primer asesinato. Hemos visto en Génesis el origen de muchas cosas. Entonces tenemos una pregunta muy interesante. Alrededor de muchos años, la humanidad se ha preguntado, ¿de dónde vienen los seres humanos? ¿De dónde vienen las lenguas? ¿De dónde vienen las naciones? ¿De dónde vienen los países? ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, sabemos de que nuestros países de Latinoamérica vinieron de la conquista de los españoles y de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, los ingleses, pero realmente ahora la pregunta sería, ¿de dónde vinieron todos estos países? ¿De dónde surgieron? ¿Verdad? ¿Cuál fue el origen de todas estas lenguas en Europa, en la parte norte de lo que es Europa también? O sea, ¿de dónde realmente surgieron todos ellos? Entonces vamos a poder ver en este capítulo 10 de Génesis cómo Moisés, por medio de este escrito, nos da ciertas diríamos pistas, o nos muestra acerca de ese origen de las naciones. Entonces, si quieren, acompáñenme ahí al capítulo 10. Déjenme acomodar por aquí para que podamos tener también aquí el tiempo y poder llevar bien el cronómetro acerca del tiempo. Entonces, en el capítulo 10 de Génesis empezamos con eso, y déjenme acomodar tantito por aquí esto para poder empezar bien. Un saludo también para todos aquellos que nos sintonizan a través del Facebook. Hay muchas personas que nos ven a través de ahí, y por eso también tratamos de poder compartir lo que es este estudio. Entonces es interesante cómo el origen de las diferentes naciones del mundo
el hombre ha querido encontrar eso. Y en este capítulo 10 Moisés nos va a hablar acerca del origen. Moisés responde a esa pregunta, pero también noten que antes de centrarse en esa historia de Israel, Moisés va a hablar cómo fueron los orígenes de la humanidad. Entonces, este capítulo también 10 de Génesis, los teólogos o los estudiosos le llaman también el capítulo de la tabla de las naciones. Algunos critican este capítulo porque dicen que no está completo, que no se dan detalles profundos acerca de cómo surgieron las naciones en su totalidad, pero realmente no es el objetivo de Moisés de hablar de todas las naciones, sino de aquellas naciones solamente que tenían relación con el pueblo de Israel. Entonces Moisés presta atención a esas naciones que tuvieron mayor relación con Israel, aquellas naciones que jugaron un papel importante en el desarrollo de la historia de Israel. Y algo también que tenemos que mencionar antes de entrar en este capítulo 10 es que en el capítulo 11, si ustedes se fijan, está la historia o la narración de la Torre de Babel. Entonces, ahí pareciera que hay cierta incongruencia. Vamos a ver en el capítulo 10 cómo las naciones son esparcidas, y luego en el capítulo 11 tenemos también cómo Dios divide la nación. Entonces la pregunta es, ¿qué fue antes o qué fue después? ¿Fue el capítulo 10 antes o fue el capítulo 11 antes? Entonces la respuesta es que Moisés sigue, recuerden, el hilo de la nación de Noé y sus hijos, y Noé se va hacia ese aspecto de que los hijos de Noé son los que son la semilla por la cual se pobla toda la tierra. Entonces Moisés sigue ese hilo de los descendientes de Noé y coloca esta lista antes de lo que acontece en el capítulo 11 con respecto a la Torre de Babel. Pero realmente es primero lo que acontece en la Torre de Babel, siendo todas las naciones una sola lengua, y luego viene esparcimiento de las naciones. Lo vamos a ver más adelante, pero para colocarlo en nuestra mente y no entrar en confusión más adelante, se los quería comentar. Entonces noten qué interesante. El primer versículo dice: estas son las generaciones de Sem, de Cam y de Jafet. Noten qué interesante: hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos del diluvio. Entonces nuevamente, noten qué interesante, la palabra afirma, la palabra nos muestra de que después del diluvio fueron Noé y sus hijos quienes poblaron nuevamente la tierra. Recuerden, el diluvio arrasó con todo, ¿verdad? Arrasó con toda carne viviente, incluso de animales y seres humanos, y solo bajó Noé y su familia de aquella arca. Entonces la Biblia nos afirma nuevamente que Dios, en ese mandato que le dio a Noé y a sus hijos de poblar nuevamente, ellos han hecho ahora esa labor, ¿no?, de volver a tener hijos y poblar la tierra. Entonces ellos están cumpliendo ese mandato de Dios. El deseo de Dios es que la tierra nuevamente se llene de su creación. El hombre fue esa creación especial de Dios, el único a quien Dios sopló, ¿qué? Aliento de vida. Fue aquel que Dios formó, aquella creación que Dios formó con sus propias manos. Entonces el mandato de Dios es de poblar la tierra, y lo vemos nuevamente aquí. Aquí se nos afirma que es de a partir de Noé y sus hijos que todos venimos. Si alguna vez alguna persona nos pregunta ¿de dónde viene tu árbol genealógico?, podemos decir con seguridad: de Noé, o de los hijos de Noé. Y decir, ese es mi antepasado que yo más me acuerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo muestra. Aquí es Noé nuestro antepasado. Entonces, por lo que ahora se nos dice aquí en el versículo 1, que los descendientes de los hijos de Noé se dividen en tres grupos. Noten: Sem, Cam y Jafet. Entonces vamos a poder ver a lo largo de este capítulo 10 cómo los nombres que aquí se mencionan también pueden referirse a fundadores de tribus. En aquel tiempo habían tribus, clanes, ciudades que se empezaron a formar, y territorios. Entonces no todos los nombres que aquí vamos a leer específicamente se refieren a personas, sino también pueden referirse a territorios o a tribus. Y dice el versículo 2. ¿Quién quiere leerlo del 2 al 5? Noten qué interesante. Los hijos de Jafet: Gómez, Magog, Madai, Abán, Tubal, Mesec y
hijos de Gomer, Askenaz, Efad, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Donemí. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias y sus naciones. Amén. Entonces noten qué interesante. La primera lista es sobre los descendientes de Jafet. Y vemos aquí cómo se nos dice los hijos de Jafet. Y dice Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y luego se habla de un hijo de Jafet dando pues otros descendientes. Entonces lo primero que podemos observar es que el escritor de Génesis no ordenó esta lista según el orden de nacimiento de los hijos de Noé, porque en el versículo 1 se nos dice que primero es Sem, Cam y Jafet. Parece que aquí el escritor ahora invierte, ¿no?, los nombres para poder dar esta lista. ¿Por qué razón el escritor, Moisés de Génesis, hace esto? Y noten qué interesante, se nos dan en esta lista 14 descendientes de Jafet. ¿Por qué razón hizo esto el escritor Moisés de escribir de manera inversa en los descendientes? La razón es porque en los siglos venideros, en los siglos que vendrían después, los israelitas iban a tener un menor contacto con estos descendientes de Jafet. Y estos nombres mencionados pues no figuran en forma importante en la historia de Israel. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver que a lo largo de que estos descendientes de Jafet nacen, van alejándose de lo que era el territorio de Israel. Recuerden, el Génesis está siendo escrito por Moisés muchos y muchos siglos después de que realmente esto pasó. Entonces, estos nombres se mencionan de esta manera y Jafet es mencionado primeramente. ¿Por qué? Porque esas naciones prácticamente tienen un contacto mínimo con el desarrollo de la historia de Israel, pero sí se mencionan con mucha frecuencia los nombres de estas naciones en libros proféticos como Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías y otros más. Es por eso que Moisés menciona pocos detalles sobre estos descendientes de Jafet. Si ustedes se fijan, solamente dice los nombres, y en el versículo 5 habla de que de las costas de estas naciones se dividieron sus tierras. Entonces da los nombres, pero da muy pocos detalles acerca de estas naciones. ¿Por qué? Porque Moisés prácticamente sabe de que estas naciones no han tenido mucho con él, pero a la vez los estudiamos porque es importante, ¿verdad?, conocer el origen de estos nombres y de estas naciones para cuando más adelante estudiemos otro libro y los veamos, podamos saber de dónde vienen, de dónde surge ese nombre. Entonces, no nos vamos a detener en cada nombre y profundizar en él, pero sí el texto, noten en el versículo 5, nos dice que de los descendientes de Jafet se poblaron las costas, es decir, las áreas al norte, lejos de Israel. Recuerden, esto pasó luego de que Dios dividió a los hombres en la torre de Babel. No fue antes, sino fue después de esa división que hubo de los en aquel lugar llamado Babel. Y déjenme colocarles aquí un mapa para que ustedes puedan observar un poquito más acerca de los descendientes de Jafet. Si ustedes se fijan, aquí dice descendientes de Jafet y está colocado en color azul. Entonces, aquí se mencionan los nombres, descendientes de Gomer y Javán, lo que leíamos ahorita en los primeros versículos. Entonces, decimos que Israel está por acá. Entonces, ellos emigraron a la parte norte de Israel. Aquí están Togarma, Askenaz, Madai, Mesec, Gomer, Magog, Tiras, Tarsis, Elisa, Javán, todos los nombres que nuestro hermano Mario acaba de leer. Entonces ellos emigran a la parte norte, a las partes norte de Israel y empiezan a subir por aquellos territorios. Entonces estudiosos mencionan que los hijos de Jafet se extendieron por todo el territorio euroasiático, desde el mar
Caspio o el Mar Negro hasta esta península ibérica que hoy es llamado Portugal y España. Entonces ellos desde lo que es India hasta Europa Occidental empezaron a poblar. Entonces todas estas son las naciones que se están empezando a surgir en aquel tiempo. Entonces es interesante porque estos descendientes de Jafet empezaron a poblar pues muchas de estas islas que se encuentran en lo que hoy es el mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo. Entonces ellos empiezan a poblar todas esas islas, todas las costas del mar Mediterráneo y en el sur de lo que hoy es llamado Europa y parte norte de lo que es Rusia, Turquía, Grecia, todos los países que hoy hay por ahí. Entonces los estudiosos o los que estudian el origen de las lenguas pueden encontrar en estas naciones ciertas similitudes lingüísticas. Ellos pueden determinar, los estudiosos en las lenguas, que casi la mayoría de estas naciones tienen rasgos similares en cuanto al origen de sus lenguas, cosa que nosotros hoy en día no lo notamos, ¿verdad? Porque tampoco somos expertos en lingüística, pero estudiosos de las lenguas sí dicen que hay ciertas similitudes en el origen de estas lenguas, en el francés, en el alemán, en el inglés. Entonces de Gomer surgieron los pueblos germánicos que están al norte de los pueblos originarios de Europa. Aquí está descendientes de Gomer y Javán, que es lo que es el norte de Europa. De Magog, que está aquí arriba, Magog, Tubal y Mesec, se dice que surgieron los pueblos del norte, la parte norte de Europa y de lo que hoy es Rusia. De Madai surgieron los medos, quienes hoy en día son Irak e Irán, que sería esta parte de acá. Y también de Javán surgieron los antiguos pueblos griegos, que los griegos están en este lugar. El país de Grecia hoy está en este lugar. Entonces podemos ver cómo los descendientes de Jafet van hacia el norte. Por eso Moisés como que invierte el origen, ¿verdad? Para mostrar que de alguna manera estos pueblos van hacia el norte y tienen poco contacto con la historia de Israel. Entonces el origen de los descendientes de Jafet es ese. Y en el versículo 5 se nos dice que los descendientes de Jafet se dividieron o se separaron, cada uno conforme ¿qué? A su lengua. Noten, según sus familias en sus naciones. Este acto de separación describe lo que pasó después de la Torre de Babel, que lo vamos a ver en el capítulo 11. Se separan, Dios separa las naciones y empiezan a poblar toda la tierra. Cada uno de estos descendientes de Jafet tuvo su propio país, empezaron a tener su propio país, su propio idioma. Cada uno vivió en divisiones tribales, de tribus, de clanes, y en su propia nación. Empezaron a haber divisiones ya de territorios en aquellos tiempos. Entonces observemos, hermanos, cómo la humanidad comienza a integrarse de manera geográfica, de manera territorial, según el idioma y las divisiones de las naciones. Entonces prácticamente en la parte norte de lo que es Europa, Rusia y parte de Asia, ahí se colocan los descendientes de Jafet. ¿Recuerdan en el capítulo anterior lo que Noé dijo acerca de Jafet? Capítulo 9, versículo 27, dijo: engrandezca a Dios ¿a quién? A Jafet. Y es interesante porque, como lo mencionamos en ese momento, Dios va a engrandecer a Jafet. Dios engrandece a Jafet, ¿de qué manera? Sus descendientes. Sus descendientes poblan casi todos estos territorios inmensos que con solo Rusia, dicen aquí en México, no te lo acabas, ¿verdad? Entonces son territorios muy grandes, de manera, entonces interesante lo que Noé dice acerca de Jafet es que Dios lo engrandece con descendientes. Los descendientes de Jafet empiezan a poblar toda aquella parte norte y estas son las que son llamadas las naciones gentiles. Entonces, qué interesante, ¿no? Lo que Noé dice acerca de Jafet en aquel momento se está cumpliendo. Jafet se está engrandeciendo. Y es interesante porque muchos de los, diríamos, imperios y reinos surgieron
de los descendientes de Jafet. Con solo el imperio romano, que fue un imperio que conquistó gran cantidad de territorio, tenemos en los descendientes de Jafet un engrandecimiento. No tenemos, luego si nos vamos a la parte de Alemania y otras naciones por aquí, vemos imperios grandes que surgen a partir de los descendientes de Jafet. Entonces se cumple lo que Noé está diciendo acerca de su hijo, pero a pesar, noten, de que estas naciones se esparcen por la tierra, todas las naciones quedan bajo la influencia de ¿qué? Del pecado. Porque es por medio de Adán que el pecado entra al hombre. Y es, como lo decía en el capítulo anterior, versículo 9, el mismo Señor dice que el hombre desde su juventud está inclinado al mal. Entonces vemos cómo estas naciones se esparcen, pero el pecado va con ellos. El pecado sigue en su corazón y el pecado va aumentando también. Entonces Dios sigue llevando a cabo su plan redentor desde ese momento. ¿Por qué, hermanos? Porque Isaías en el capítulo 42 profetizó acerca del Mesías diciendo: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu en él y él traerá justicia a las naciones. Entonces Dios, a pesar de que estos hombres sí se están esparciendo por toda la tierra, Dios va a tener un plan. Dios va a traer a un Mesías en una nación llamada Israel, y ese Mesías, dice aquí en Isaías, traerá justicia ¿a quiénes? A todas las naciones. Entonces, a pesar de que sí se están esparciendo, va a haber un momento donde todas las naciones van a ser alcanzadas por la justicia de Dios por medio de su siervo. Versículo 10 de Isaías 42 dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. Entonces, note qué interesante. Todas estas naciones eran conocidas como las naciones del mar. ¿Por qué? Porque estaban precisamente en este territorio. Entonces, cuando Isaías está diciendo esto, es canten un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los que descienden al mar, las naciones que descienden al mar. Y estaba profetizando Isaías acerca de estas naciones. Estas naciones iban a ser alcanzadas también por el Evangelio. Que den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. Luego vemos en el Nuevo Testamento a Pablo yendo a estos lugares, a ciudades como en Corintio, Éfeso, todos estos lugares de aquí, incluso yendo hasta Roma a predicar el Evangelio. Entonces, de alguna manera, el plan redentor de Dios se lleva a cabo, llevando su justicia a las naciones, llevando el Evangelio a las naciones. Por eso dice el capítulo 17 de Hechos, versículo 26, dice: de uno solo Dios hizo a todas las naciones del mundo para que habitasen sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces es interesante cómo el plan redentor de Dios no las va a dejar por fuera. Dios va a enviar a su tiempo a quienes lleven el Evangelio, a quienes prediquen la palabra a estas naciones para que busquen de Dios, para que palpen a Dios, sabiendo que Dios no está lejos de ninguno. Entonces es interesante porque en Apocalipsis, el apóstol Juan en el capítulo 7 dice: después de esto, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, vean, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces es interesante cómo ahora en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis el apóstol Juan ve a todas las naciones reunidas delante del trono, dice, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, dice, diciendo, con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Dios no va a dejar por fuera ninguna nación. Es como lo muestra Juan aquí: las naciones de toda lengua y toda tribu estarán en aquel día
delante de Él. Y los que sean vestidos con vestiduras blancas dirán, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Entonces, Dios en su plan redentor, hermanos, no va a dejar fuera estas naciones. Sí, se va a llevar aquí a cabo en Israel la llegada del Mesías, pero tarde o temprano terminarán saliendo hombres que lleven el Evangelio hacia esta nación. Entonces, en el Nuevo Testamento ahora vemos al Señor Jesucristo dando a su iglesia ese poder para predicar la palabra. Vemos cómo dice que en el Pentecostés cayeron lenguas como de fuego. Esas lenguas que caen en el Pentecostés son idiomas. Son lenguas, idiomas, para que ellos salgan y prediquen precisamente a estas naciones que han de ser alcanzadas por el Evangelio. Entonces, ahora Dios le da a su iglesia el poder de la predicación del Evangelio con el propósito precisamente de llevarlos a su reino y que en aquel día todos digamos, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Entonces, hermanos, no hay nación, por muy lejos que esté, por muy pequeña que sea, por muy oculta que esté en este mundo, que no vaya a ser alcanzada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo en Filipenses, dice que en aquel día toda lengua, toda rodilla que se doblará delante de Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque es realmente el plan redentor de Dios, que todas las naciones le glorifiquen. Entonces vemos aquí donde ustedes y yo estaremos en aquel día. Ahora vean a partir del versículo 6 al versículo 12. La siguiente lista corresponde a los hijos de Cam, quienes formaron los pueblos orientales. Aquí vemos en anaranjado a los hijos de Cam, que formaron los pueblos orientales, y también los pueblos que se asentaron en lo que es Mesopotamia. Y si alguien lo quiere leer, hasta el versículo 12, del 6 al 12, si es tan amable. Los hijos de Cam, Cus, Israel, Cus y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteta. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que iba a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria, y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Amén. Entonces noten qué interesante. Ahora se nos enlista a los descendientes de Cam. Y la descendencia de Cam ahora recibe más atención. Y no es sorprendente aquí encontrar también a Egipto, que es Misraín, Babilonia, que es Babel, y Asiria, que es Nínive, en el versículo 11. Entonces vemos cómo ahora se muestra un poquito más atención a estos descendientes. Estos imperios como Egipto, Babilonia y Asiria fueron enemigos letales para Israel. Es por eso que ahora el escritor de Génesis pone un poquito más de énfasis en estas naciones que se colocan aquí, que son descendientes de Cam. Y recuerdan qué es lo que pasó con Cam en el capítulo anterior. Noé lo ha maldecido. Entonces, estas naciones fueron enemigos letales para Israel durante el antiguo pacto. Entonces, su oposición al pueblo de Dios refleja precisamente la naturaleza malvada de ¿quién? De su padre Cam. Porque Cam comete esa deshonra delante de Noé. Entonces, estos pueden reflejar esa naturaleza malvada de su padre Cam. La simiente de la serpiente, vean, está progresando y está siendo reflejada en estos descendientes. Es por eso que desde el capítulo 3 de Génesis se nos dice: tu simiente herirá a la simiente de la mujer, ¿en dónde? En el calcañal. Pero ella te aplastará la cabeza. Entonces la simiente de la serpiente va ahí. Entonces estudiosos comentan que los hijos de Cam, los descendientes de Cam, se asentaron en Arabia, lo que también vendría siendo este territorio de aquí, parte de Egipto, Libia
y en la parte central de lo que es Medio Oriente. Entonces ahí se establecieron los descendientes de Cam. Pero en medio de la lista hay un nombre interesante. En medio de toda esta lista se nos menciona a Nimrod, hijo de Cus, de quien se nos dice que llegó ¿qué? A ser poderoso. ¿Poderoso en dónde? En la tierra. Y la palabra poderoso significa Gibor, que es guerrero, que es también significa un tirano. Entonces es interesante que se nos diga acerca de este hombre que él llegó a ser un poderoso en la tierra, llegó a ser un tirano en la tierra. Entonces, ¿de quién desciende? ¿De quién es hijo? De Cam. Entonces vean la naturaleza de los descendientes de Cam. Incluso el nombre Nimrod significa rebelde o el que se rebela. Es interesante entonces cómo se nos muestra un énfasis en este hombre y la lista y lo presenta como un hombre poderoso en la tierra. Llegó a ser un poderoso que dice cazador delante del Señor. Cualidad, hermanos, que a menudo se miraba en los reyes asirios. ¿Por qué? Porque Nimrod va a ser uno de esos hombres fundadores de estos imperios. Él va a ser uno de esos hombres que van a fundar parte de estos imperios en Asiria. Entonces es interesante cómo el nombre de Nimrod significa el rebelde, el que se rebela, y es llamado poderoso cazador. Y parece llevarnos a ver esa tendencia de Nimrod, ¿a qué? De dominio, de tiranía, de gobernar a los demás. Nimrod es un hombre que quiere siempre gobernar a los demás. Nimrod fue incluso ese hombre, el primer hombre poderoso en la tierra, porque todo su poder, todo ese gobierno que tenía provenía de ¿qué? De la tiranía, de querer subyugar a los demás, de querer estar sobre los demás. ¿Y acaso no hay hoy en día personas así? Con esa tendencia a querer dominar a otros, a subyugar a otros. Claro que sí. Y es la simiente de Cam, de Satanás, siendo arrastrada a través del pecado del hombre. Entonces este hombre famoso se le llama así, vigoroso cazador. Vean, exactamente lo opuesto a la idea que Dios tiene de un rey. ¿Por qué? Porque para Dios el prototipo de un rey es un pastor. Es decir, un hombre que busca el bienestar del rebaño que cuida. Por eso si ustedes se fijan en Israel, un pastor, un rey era el prototipo de un pastor. David era un pastor de ovejas. De Israel, de la simiente de Sem salen aquellos reyes, pero con ese trasfondo de ser pastores. Incluso Moisés había sido en un tiempo pastor de ovejas. Entonces, como que Nimrod se opone a esa idea de Dios de un rey. Nimrod es un cazador, se complace a sí mismo a expensas de la víctima. Su deseo es de gobernar a otros, de tiranía, y es todo lo contrario al prototipo de rey que Dios tiene, de un pastor, aquel que cuida, que reúne a su rebaño. Entonces Nimrod fue fundador de imperios muy grandes como Babel y Asiria, se nos dice en esos versículos. Varios de estos pueblos poderosos pues se convirtieron más adelante en la historia como enemigos de Israel, y lo vemos en el Antiguo Testamento desarrollándose juntamente con la historia de Israel a estas naciones en oposición al pueblo de Dios. Entonces es interesante ver el significado también de Babel. Babel significa confusión. Entonces, un lugar de confusión gobernado por un hombre, ¿qué? Tirano. Qué mezcla, ¿verdad? Cualquiera diría, qué mezcla. Entonces, vean cómo Nimrod empieza un gobierno en una ciudad de confusión. Un hombre tirano gobernando en la confusión. Y es lo que el enemigo quiere. Crear ese tipo de caos en las sociedades. Crear confusión, crear tiranía. Entonces el pecado tiene ese objetivo. Es por eso que vemos luego a esta ciudad de Babel oponiéndose directamente a Dios. Vemos a Babel iniciando la idolatría. Vemos a la nación de Israel iniciando esa idolatría a dioses paganos. Entonces, ¿por qué? Porque Nimrod, su gobernante, es un hombre rebelde.
Es un hombre tirano en un lugar donde hay confusión. Vemos hoy nuestras sociedades donde incluso el enemigo está promoviendo confusión para los niños en cuanto al sexo, que no sepan ni qué son, ni cómo Dios los ha hecho, porque ese es el propósito de Dios, del enemigo, traer confusión a las sociedades, que sean gobernadas por hombres tiranos y rebeldes en contra de Dios. A Nimrod como ese prototipo de un gobernante de parte del enemigo. Entonces, más adelante vemos a Babel convirtiéndose en Babilonia. Y Babilonia luego es llamada la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque es conocida por esa idolatría que hay en Babilonia. Mucha de la idolatría de aquellos pueblos surgió de Babilonia. Entonces, veamos a Nimrod aquí como un gran conquistador también, pero también como un gran constructor, porque en el versículo siguiente dice, salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Calá y Resén, entre Nínive y Calá. Aquella es la gran ciudad. Entonces Nimrod establece un segundo centro del imperio alrededor de algunas ciudades como Nínive, Rehobot, Calá y Resén. Ya había construido su propio reino en Babel, ahora establece otro en Asiria. Entonces es muy probable que Nimrod aprendió a construir ciudades, a edificar ciudades, llegando a tener sus propios reinos. Él era un hombre poderoso, cazador, infundía temor a las personas. Entonces empieza a construir ciudades, a establecer lugares. ¿Cómo logró esto? Un comentarista dice, es posible que Nimrod adquiriera todo este poder por medio de la tiranía y la opresión, por la violencia y la rapiña. Entonces, noten qué interesante, son ciudades que se están levantando en contra de Dios. Es por eso que vemos en el capítulo 11 a Dios destruyendo Babel y esparciendo a todas las naciones. Entonces, el plan de Nimrod era gobernar sobre los descendientes de Noé, pero fracasa cuando Dios confunde las lenguas y salen esparcidos hacia otros lugares. Es interesante porque hoy en día, hermanos, a las ruinas de este lugar llamado Cala, hoy en tiempos modernos, a este lugar se le ha llamado Nimrod, recordando a este antepasado que fue su gobernante. Entonces, históricamente también hay evidencia de que este hombre fue alguien real que gobernó en estos lugares. Entonces es interesante, hermanos, ver cómo Moisés menciona esto, porque más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo Babilonia juega un papel muy importante en relación con Israel. Incluso Babilonia termina conquistando a Israel y siendo llevados los judíos israelitas hacia el exilio, hacia la esclavitud en Babilonia. Hombres como Daniel son llevados a Babilonia como esclavos. Vean el versículo 13 y 14. Misraim fue el padre de Ludín y Aminamín de Naftuín y de Patrusín, de Casluín, de donde salieron los filisteos, y de Caftorín. No le vayan a poner a sus hijos así, ¿verdad? Ningún nombre de eso. Entonces, es interesante, de Misraim viene, ¿quién? Egipto. Entonces, otro hijo de Cam, llamado Misraim o Egipto, surgen otras naciones. Y Misraim se desarrolló en ese lugar, en la parte norte. Es una nota aquí muy interesante. Se nos dice que Misraim fue el padre de Casluín, de donde salieron los filisteos. Es decir, de Casluín es la tierra natal de los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos crecen en esta parte de aquí y luego emigran a la parte sur de Canaán, donde se asientan como los pueblos filisteos. Ellos son originarios de aquí, pero luego emigran a la parte sur de Israel. ¿Se recuerdan cómo luego el pueblo va a Canaán y tienen esa lucha contra los filisteos? Son precisamente los descendientes de Cam. Entonces notan la que hay entre los descendientes de Sem
y los descendientes de Cam. Entonces los filisteos emigran y se establecen al sur de Israel. Versículo 15 y 17, vean cómo dice: Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo y Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. Versículo 19, el territorio de los cananeos se extendió hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Entonces tenemos en estos versículos las familias y las naciones que descendieron de Canaán. Canaán es hijo ¿de quién? De Cam. Entonces se nos menciona y observen la cantidad de territorio que ellos están ocupando. Y eran aquellos territorios muy fértiles. Lo que era toda esta zona eran territorios muy fértiles, donde la calidad de la tierra era muy buena. Entonces Canaán tenía la mejor calidad de tierras. Sidón era una ciudad principal, Ed era una ciudad principal. Entonces estos descendientes de Cam, de Canaán, están habitando lo que luego se va a llamar como la tierra prometida. Entonces luego más adelante vamos a ver a Israel de Dios siendo llevados desde Ur por medio de Abraham hasta la tierra prometida, y luego desde Egipto, cuando están esclavos 400 años aquí, por medio de Moisés, llegando hasta Canaán para conquistar ese territorio por mandato de Dios. Pero ahí ya están establecidos ¿quiénes? Los hijos de Cam, los hijos de Canaán, todos estos que acabamos de mencionar. Entonces, pero van hacia ese lugar los israelitas más adelante en la historia a conquistar, porque Dios va a castigar a estos pueblos por su iniquidad. Dios va a castigar a estos pueblos por su pecado, a los amorreos, como dice en Génesis capítulo 15, versículo 16. ¿Por qué? Porque esos pueblos se han corrompido. La idolatría y la maldad y el pecado han crecido, y su iniquidad tiene que llegar hasta un punto donde Dios ahora lleva a su pueblo para ser retirados de ese lugar. Entonces, por esta razón, hermanos, que podemos comprender por qué Moisés habla de las naciones, sino que también los describe con tanto detalles. ¿Por qué? Porque son naciones ahora que sí están formando parte de la historia de Israel, tienen esa relación con Israel. Versículo 20 dice: estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Entonces quiero mostrarles otro mapa que encontré, donde se piensa que esta fue la emigración que hubo de parte de los descendientes de Noé. Son esparcidos en este lugar. En Génesis capítulo 11, los hijos de Jafet van a la parte norte. Los hijos de Sem se piensa que también emigraron por esta parte de Europa. Jafet en la parte oriental norte, lo que hoy es Rusia. Los hijos de Sem también viviendo en esta parte de aquí. Y de Cam, lo que es la parte norte de África y parte del Medio Oriente, que era el territorio cananeo. Luego se piensa de que los semitas emigraron a la parte norte, los jafitas la parte central de América, y parte de Cam y Jafet en la parte sur de lo que hoy es América. Eso es lo que algunos estudiosos piensan, pueden intuir, ¿verdad?, en cuanto al movimiento que hubo de estos descendientes de Noé. Entonces, de alguna manera nosotros podemos venir con certeza de los jafitas, ¿verdad? ¿De dónde vino Nezahualcóyotl aquí en México? Podríamos decir que vino de Jafet, ¿verdad? Entonces, es interesante ver eso aquí en Génesis. Entonces, vean ahora en la siguiente lista se mencionan los descendientes. En el versículo 21 lo que dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y quisiera detenerme aquí porque el escritor de Génesis le da dos títulos a Sem. Le dice padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de ¿quién? De Jafet.
Eber no es un hijo directo de Sem, como lo vamos a ver, pero sí viene de esa descendencia de Sem. Eber significa el que pasa al otro lado, de donde viene la palabra hebreo. Y vamos a ver cómo es de Eber, de la descendencia de Eber, de donde viene Abraham más adelante. Y Abraham es llamado a pasar al otro lado, a venir de Ur de los Caldeos hacia el territorio de Canaán. Entonces es interesante cómo aquí ya se nos empieza a hablar de esta línea de donde va a venir el Mesías. Otro título que dice aquí dice hermano mayor de Jafet, para que no se pensara que los descendientes de Jafet iban a quedar fuera de las bendiciones de Dios, como lo vimos, porque ellos se fueron a la parte norte. Se nos dice aquí, se nos recuerda que Sem es su hermano mayor. Y se recuerdan que dijo Noé acerca de Jafet, que Jafet iba a habitar en las tiendas de ¿quién? De Sem. Entonces prácticamente Jafet va a habitar en las tiendas de Sem para recibir esas mismas bendiciones que Dios va a traer sobre Sem. Es el evangelio, es la salvación que va a ser llevada a estos pueblos y ellos la van a abrazar al igual que Sem. Entonces los gentiles encontraron la salvación por medio del pueblo judío, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando empiezan a ir estos, como Pablo, hombres, a predicar el evangelio a estas naciones descendientes de Jafet. Porque Dios le va a decir más adelante a Abraham también en el capítulo 18, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Es interesante, hermanos, ver cómo entonces el plan redentor a desenrollarse como un papel, como un pergamino se empieza a desenrollar y empezamos a ver poco a poco cómo Dios va como armando todo ese rompecabezas, ¿no? Es de Abraham, que desciende de Sem, que desciende de Eber, y Dios le dice, en ti serán benditas, ¿quiénes? ¿Israel nada más? No, todas las naciones. El propósito de Dios es que todas las naciones sean benditas en Abraham. Entonces, de ahí desciende Abraham, de esa línea de Sem. 22 dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud, Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arphaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. Vean, ahí está. A Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabed, Gera, Adorán, Ulsa, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Jefar, la región montañosa del oriente. Entonces noten qué interesante cómo se menciona 5 hijos de Sem, pero solo se nombran 2 de ellos, Aram y ¿quién? Arphaxad. Entonces aparentemente los otros 3 estuvieron distanciados de Israel como para tener Moisés ese interés en ellos. Se menciona simplemente a Aram y a Arphaxad. El texto, vean, dice Aram, y es de Aram de quien provienen el país del norte de Palestina, que luego fueron los arameos. Arriba del territorio de Israel, de Canaán, ahí se asientan los arameos, y es de Aram de donde provienen. Y se nos dice, y se nos mencionan a sus 4 hijos. De esta línea de Sem es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa línea de Sem, de Aram, descienden Rebeca, la esposa de Isaac, que era aramea, y también Lea y Raquel, que más tarde fueron esposas de Jacob. Entonces es interesante cómo se empiezan entre ellos a mezclar, a unir como descendientes y luego a emparentar como familia. Entonces luego se menciona a Arphaxad, quien fue uno de los
más importantes descendientes de Seth. ¿Por qué razón? Porque es de esta línea, de este hombre, que proviene la línea mesiánica. En el versículo 24 dice, Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Heber. Y hemos dicho que Heber significa ¿qué? Hebreo. Entonces, en el versículo 21, Sem es padre de los hebreos. Entonces, de alguna manera, aquí se nos empieza a mostrar de que viene esa descendencia hebrea, de donde va a ser llamado Abraham. Entonces, 2 generaciones después de Arfaxad, esta línea se divide en 2 ramas. Nótenlo ahí. Joctán, y se mencionan sus descendientes. Y la segunda rama, que es la más importante, es Peleg. De esa línea es la línea mesiánica que nos lleva hasta Abraham, y de Abraham hasta Jesús. Si ustedes ponen Peleg en sus buscadores de la Biblia, van a ver cómo en varias genealogías aparece Peleg, aparece Abraham y también aparece el Señor Jesús. Esa es la línea mesiánica. Entonces Peleg significa división. Porque dice aquí el texto, porque en sus días fue ¿qué? Repartida la tierra. Entonces noten cómo el capítulo 10 está siendo desarrollado, pero es en este momento ahí donde entra el capítulo 11. Como que Moisés escribe acerca de los descendientes de Noé, pero para saber y recordar cómo fueron esparcidas estas naciones, escribe ahora cómo fue y cómo pasó. Eso lo escribe en el capítulo 11, donde habla sobre Babel. Entonces veamos aquí, hermanos, para que no se piense que haya confusión entre el capítulo 10 y 11. Dice el versículo 31, ya para terminar, estos son los hijos de Sem, según su familia, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Entonces todos estos pueblos se mezclaron entre sí, pero conservaron, noten, cierta afinidad por razón de su lengua. Ellos se mezclaron, pero al final según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Dice el versículo 32, estas son las familias según sus genealogías, por sus naciones. De ellos, noten, se propagaron las naciones sobre la tierra, ¿después de qué? Del diluvio. Entonces, este versículo nos recuerda a nosotros como lectores que todas las familias de la tierra vinieron ¿de quién? De Noé y de sus hijos. Aunque algunas naciones aquí son mostradas como mayor interés por esa cercanía que van a tener en esa relación con la historia de Israel. Pero no por eso quiere decir que las demás naciones van a quedar fuera del plan de redentor de Dios. No, porque vemos luego cuando Dios le habla a Abraham, que le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces el capítulo 10, hermanos, es un texto único en las páginas de la Escritura, porque primero nos enseña la unidad de la humanidad después del diluvio, cómo la humanidad empieza precisamente a ubicarse geográficamente por lenguas. Luego también muestra que cada persona en el mundo actual es descendiente no solo de Adán, sino también ¿de quién? De Noé. Venimos de Noé. Entonces también describe el surgimiento de los estados, pero también nos muestra cómo también hay aquellos hombres que empiezan a fundar imperios, como Nimrod, ¿verdad? Que acabábamos de leer cómo este hombre empezó a fundar un imperio, ciudades poderosas e importantes. Además también nos muestra que Dios intervino también en la distribución de las naciones, y lo vamos a ver en el capítulo 11, cómo Dios separa a los hombres y los distribuye por toda la tierra. Y eso le ayudó, hermanos, al antiguo Israel a determinar su relación con las naciones vecinas, lo que acabamos de ver, que son con los descendientes de Cam, con quienes va a tener mayor contacto. Esa simiente y esos descendientes de Sem, es con ellos con quien va a tener una mayor relación, incluso de enemistad. Entonces, y lo más importante, hermanos, nos muestra el desarrollo de esa simiente y esa línea mesiánica a través de Sem. Nos muestra que de ahí vendría nuestro Salvador. Por eso en Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice, vean, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, es decir, a las naciones, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti
serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Entonces, qué interesante, hermanos, porque ahora nosotros que estamos aquí sentados, estamos recibiendo parte en esta promesa. Recibimos parte en esta promesa que Dios le dio a Abraham, de que las naciones que eran consideradas gentiles y que se fueron lejos de Israel, en ellas también iba a haber una bendición. Y era por medio de la fe. Esa misma fe que habitó en Abraham, hoy al habitar en nosotros, nos hace parte de esa bendición. Y es por eso que en el Nuevo Testamento ahora vemos al Señor Jesucristo viniendo de esa línea, cumpliendo ese plan redentor en la cruz para justificar por la fe a los gentiles. Dios de antemano ya había previsto esto. ¿Cómo iba a justificar? ¿Cómo voy a justificar a los que creen en Sabinas? ¿Cómo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra por medio de Abraham, de los descendientes de Abraham, y que de ahí vendría el Mesías. Amén. Entonces, qué interesante poder estudiar este capítulo. Qué interesante poder ver cómo el plan redentor de Dios se va desenrollando poco a poco. Entonces, si quieren nos ponemos de pie para orar y darle gracias a Dios que no nos dejó fuera del plan, que no nos dejó fuera de ese plan, sino que su propósito siempre ha sido ese. Que todos los hombres le conozcan y le glorifiquen. Que todos los hombres